Antes de iniciar a explicarle los ejercicios de esta guía, entonces vamos a ver el concepto de simetría. Simetría es un rasgo característico de las formas geométricas como los polígonos regulares e incluso de algunos elementos de la naturaleza como las hojas de los árboles o el mismo rostro humano. Eso se le llama simetría. En el cálculo, el concepto de simetría se relaciona directamente con la forma que tiene la gráfica de una función en el plano cartesiano. De esta forma se determinan dos aspectos que definen algebraicamente la simetría en una función, y es si la función es par o si la función es impar. La función es par cuando es simétrica al eje Y, al eje de las ordenadas, esta línea vertical. Es como si aquí hubiera un espejo y entonces esta parte de la función es el reflejo de esta otra parte. Y cuando es impar es porque es simétrica con respecto al origen. Y aquí cumple algo muy clave. Este es el primer cuadrante en plano cartesiano, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Cuando es simétrica al origen, lo que está aquí en el primer cuadrante es el reflejo de lo que está en el tercer cuadrante. Y lo mismo aquí, lo que está aquí en el segundo cuadrante es el reflejo de lo que está en el cuarto cuadrante. Y aquí lo pueden ver con este ejemplo. Vean, esta gráfica, parte de la función, está reflejada en este cuadrante. Y lo mismo aquí, vean, lo que está aquí en este primer cuadrante, esta parte, es el reflejo de esta tercer cuadrante. Entonces, ahora sí, primer ejercicio. Determine si las siguientes funciones son pares, impares o ninguna de las dos condiciones y explica tu respuesta. Entonces, aquí están las cuatro gráficas. Aquí está, esta es la solución de la tercera y miramos que una función es par y una función es impar cuando tiene esta definición. En este caso, esta función es igual a 1 sobre x. Y reemplazamos y miramos quién es f de menos x es 1 sobre menos x y quién es menos x igual a menos 1 sobre x. Y esta función es impar, inclusive ustedes lo pueden ver directamente, vea el primer cuadrante es el reflejo en el tercer cuadrante, es impar, porque es simétrica al origen. Ya viene un video donde les explico paso a paso. Simetría de función. Entonces, primer método, por definición. Si fx es igual a f menos x, se dice que la función es par. Si f menos x es igual a menos fx, se dice que la función es impar. Y el segundo método es por el método gráfico. Entonces, si la gráfica es simétrica al eje y, es decir, a la línea vertical, el eje de las ordenadas, entonces la función es par. Y si la gráfica es simétrica al origen, aquí, entonces la función es impar. Entonces vamos a mirar estos dos ejemplos. Esta es la función 1 sobre x. Entonces, por definición, entonces, f de x es igual a 1 sobre x. Ahora vamos a mirar f menos x. F menos x sería 1 sobre menos x. Ahora vamos a mirar menos f de x. Menos f de x, entonces sería menos. ¿Y quién es f de x? 1 sobre x. Entonces, miremos si es par. Si es par, fx debe ser igual a f menos x. Entonces, fx es 1 sobre x y f menos x es menos 1 sobre x. No son iguales, porque esta es positiva y esta es negativa. Entonces, por lo tanto, no es par. Ahora vamos a mirar si es impar. Entonces, si es impar, f menos x, ¿quién es f menos x? Menos 1 sobre x. ¿Y quién es menos fx? Menos 1 sobre x. Y si nos damos cuenta son iguales. Entonces, por lo tanto, la función es impar
por definición. Ahora vamos a ver la gráfica y vamos a mirar si es simétrica al origen, porque como es impar, entonces debe ser simétrica al origen. Cuando es simétrica al origen, debemos tener en cuenta los cuadrantes. Entonces, cuadrante 1, cuadrantes del plano cartesiano, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Siempre se cumple, si es simétrica al origen, que la parte de la gráfica de la función que está en el cuadrante 1 debe ser el reflejo en el cuadrante 3. Y si aquí está la función, una parte de la función en el cuadrante 2, entonces su reflejo debe estar en el cuadrante 4. Entonces, en este caso nos damos cuenta que esta parte de la gráfica es el reflejo de esta. Entonces, por lo tanto, es simétrica al origen. Entonces, la función es impar, tanto por definición como por el método gráfico. Ahora vamos a mirar esta función. Esta función es raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Entonces, vamos a mirar por definición. Entonces, f de x igual a raíz cuadrado más 4. Vamos a mirar quién es f menos x. Entonces, donde está x voy a colocar menos x. ¿Listo? O sea, aquí está x, coloqué menos x al cuadrado más 4. Y esto me va a dar menos x al cuadrado, todo número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces me va a quedar x al cuadrado más 4. Ahora vamos a mirar menos fx. Entonces sería menos, ¿quién es f de x? Raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Ahora vamos a mirar cuál de las dos condiciones cumple. Entonces, dice, si f de x es igual a f menos x, vamos a mirar quién es f de x. Es raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. ¿Y quién es f de menos x? F menos x nos dio raíz cuadrada de x al cuadrado más 4, es decir, que son iguales. Entonces ya sabemos que son iguales, entonces es una función par. No necesitamos mirar lo de la condición impar. Entonces, esta función es par, por definición. Ahora vamos a mirar en la gráfica. En la gráfica, entonces, para que sea par es porque es simétrica al eje Y. Es decir, aquí el eje de las ordenadas. Es como si estuviéramos un espejo y esta parte de la gráfica a través de ese espejo se ve reflejada en esta otra parte. Como si yo doblara este pedazo, debe ser el mismo de aquí, porque es simétrica al eje Y. Entonces, viendo aquí en la gráfica nos damos cuenta que efectivamente sí es simétrica al eje Y y por lo tanto es función par. Y si lo quieren también mirar, vea, cuando el x vale 2, en la parte negativa menos 2 debe valer lo mismo en Y. Si aquí vale 6, el valor que tome aquí debe ser el mismo que está tomando en la parte negativa. Entonces, eso es de función par y función impar. Ahora, segundo punto. Realiza la gráfica de la función con dominio menos 3, 3, que es creciente en menos 3, 1, decreciente en menos 1, 1 y constante en 1, 3. Entonces, aquí le doy, ya saben que la función es creciente cuando está así, cuando está así. Es decreciente cuando baja y es constante cuando es una línea recta horizontal. Entonces, ahí está el ejemplo. Recuerde que si me están diciendo dominio de menos 3 a 3 es porque aquí en el eje de las X empieza desde menos 3 hasta 3. Eso es lo que refiere dominio. Dominio es el eje de las abscisas, el eje X. ¿Listo? Entonces, si le dicen creciente menos 3, 1. Entonces, desde menos 3 hasta 1 usted va a hacer una función creciente. Después le dicen decreciente, entonces baja. Y cuando le dicen constante, entonces de 1 a 3, entonces se mantiene una línea recta horizontal.
Tercer punto. Una bacteria que invadió un organismo empieza a deteriorarlo hasta que éste ingiere un antibiótico de alta efectividad. A las 2 horas de ingerido el medicamento, la bacteria ha disminuido a la mitad. En las siguientes 2 horas la bacteria se estabiliza, pero en la quinta hora reacciona con mayor fuerza y crece el doble de lo que había antes de la primera dosis, manteniéndose constante hasta la octava hora. Después de 8 horas de la primera dosis, el organismo ingiere una segunda dosis que promueve un comportamiento similar al de la primera dosis. Entonces, en el inciso A le dice, elabora una gráfica que describa la relación entre tiempo de eficacia del medicamento y comportamiento de la bacteria. Entonces, aquí está la gráfica. El eje X es tiempo en horas, el eje Y es el número de bacterias. Entonces, como le dice, a las 2 horas de ingerido el medicamento, la bacteria ha disminuido a la mitad. O sea, ya aquí inició, se tomó el medicamento, a las 2 horas disminuye, entonces decrece. Después dice, en las siguientes 2 horas la bacteria se estabiliza. Entonces, si se estabiliza es porque permanece constante en 2 horas, o sea, de 2 a 4. Después dice, pero en la quinta hora reacciona con mayor fuerza y crece al doble de lo que había antes de la primera dosis. Entonces, función creciente. Y después de 8 horas, manteniéndose constante hasta la octava hora. Es decir, que después de la quinta hora, ya hasta la octava, permanece constante. Y después dice que de 8 horas de la primera dosis, a partir de aquí, se vuelve a repetir el mismo proceso. Entonces, esta es la gráfica. Está resuelto el inciso A. Dice el inciso B. Determina los intervalos en los cuales la función crece, decrece o es constante. Entonces, como le acabé de decir, entonces miramos aquí el intervalo, o sea, el dominio va de 0 a 2, está decreciendo. Del intervalo de 2 a 4 permanece constante. En el intervalo de 4 a 5 crece. Y en el intervalo de 5 a 8 permanece constante. Inciso B, esta es la solución. C. Verifica si la función es par, impar o ninguna de las anteriores. Entonces, las funciones pares tienen simetría reflectiva a través del eje de la Y. Recuerden el ejercicio anterior. Simetría con el eje Y cuando son pares. Aquí no se ve ninguna simetría, todo está en el primer cuadrante, en la parte positiva, no hay simetría. Y las funciones impares tienen simetría rotacional de 180 con respecto al origen. Recuerden que las impares cuando tienen simetría con el origen, es decir, lo que está en el cuadrante 1 debe estar reflejado en el cuadrante 3 y en este caso tampoco lo está. Por lo tanto, no es ninguna de las dos, no es ni par ni tampoco es impar. Producción textual. Entonces, en este ejercicio 4 debe realizar una historieta o cómic con dibujo manual o herramientas tecnológicas referente al siguiente texto, dando respuesta a la pregunta dentro de la historieta o cómic. Entonces, dice, lo primero que deben hacer es resolver el problema. Y para poderlo resolver, lo que deben primero es entender, imaginarse la situación. Dice, una señorita que organizó una cena para su familia debe comprar pollo en el supermercado. Inicialmente debe comprar para 6 personas. Comprendamos muy bien, primero para 6 personas. Listo, y ella se fue para el supermercado. Estando en el mercado, recibe varias llamadas de su compañero que le está colaborando en casa. La primera indicando que confirmaron sus 2 abuelos. Entonces la señorita piensa que debe agregar más pollo porque hay más invitados. Entonces ya ella inicialmente se fue por 6 personas, es decir, iba a comprar 6 perniles. Como la llamaron, le dijeron que sus 2 abuelos iban, entonces ya serían 8. Y después le hace otra segunda llamada que le dicen que van los 2 tíos, entonces ya no serían 8, sino serían 10. Y que además de sus tíos también van a asistir y van a llevar a sus 3 hijos. Es decir, ya no serían 10, sino serían 13. Y en esta llamada su compañero le pregunta también si él puede llevar una amiga. Y ella le responde que sí, entonces ya no van 13, más la amiga serían 14. Entonces,
ella dice, comprará un pernil por cada invitado y lleva una tabla. En la abscisa tiene el número de personas. Aquí. Y aquí en la ordenada la cantidad de perniles. ¿Listo? Entonces, identificar el tipo de función, si es creciente, decreciente o constante. Entonces, aquí está la gráfica. Vea la gráfica. Este punto no es de la gráfica, es para indicar que este símbolo, este rombo aquí azulito, significa el número de perfiles. La gráfica es esta. Entonces, empezó con 6. 6 invitados, 6 perniles. Después, 8 perniles, 8 invitados, 8 perniles. Después, 10 invitados, 10 perniles. 13 invitados, 13 perniles. Y por último, 14 invitados, 14 perniles. Entonces, en este caso, la función es creciente y finita, ya que su dominio es finito. ¿Cuál es el dominio? Entonces, ¿quién es el dominio? Serían los números de personas, el dominio. ¿Y quién es el rango? El rango o la imagen o el eje Y, ¿quién es? Sería el número de perniles. Entonces aquí la función es creciente. Es muy claro porque a mayor número de invitados, mayor cantidad de perniles deben comprar. Ahora entonces, ya como tiene la respuesta, ahora sí va a ser una historieta. Esa historieta la puede hacer manual o la puede hacer en un programa llamado Piston. Aquí yo les doy un ejemplo. Yo lo hice en Piston, en este programita. Creé mi propio avatar y hice mi historieta. Entonces aquí ella está en el supermercado pensando, dice, una cena familiar, 6 perniles, porque esos son los invitados. Después la llaman. Entonces le confirman que sí, son 2 abuelos, 2 presas de pollo más. Después vuelven y le dicen, y 2 tíos más, sus 3 hijos. Entonces ella se va con sus compras para la casa y dice, en total, 14 perniles, a mayor invitados, más pollo. Y concluye con la respuesta a la pregunta diciendo, es una función creciente. A mayor invitados debí comprar más perniles de pollo. Así es que quiero que me plasmen una historieta. Si no tienen herramientas tecnológicas, lo pueden hacer manual. Más adelante les doy un video de un tutorial de cómo utilizar este programita. Muy sencillo, solo deben registrarse. Entonces, vamos a hacer la historieta Okome en el programa Piston. Primero que hacemos es Piston clásico. Colocamos en Google. Entonces entramos aquí a Okome Piston. Obtener una cuenta. Entonces vamos a entrar aquí, Piston para divertirse. Lo podemos iniciar aquí con Google, iniciar sesión con Google. Si ustedes quieren llenan aquí una cuenta o si no inician con Gmail. Entonces yo le doy opción aquí, mi Gmail, para que acceda a mi correo de Gmail y poder empezar. Continuar. Entonces, vamos a hacer la historieta Okome en el programa Piston. Primero que hacemos es Piston clásico. Después que ingresó, entonces le da aquí clic editar, elija crear nuevo, elige un formato, tira cómica, le da seleccionar, le da aquí como principiante seleccionar y aquí están los fondos del cómic. En este caso, como ella está en un supermercado que está comprando los perniles, vamos a escribir aquí supermercado. Entonces, elegimos, puede ser este fondo. Ustedes eligen el que más les guste. ¿Cuántos personajes? Uno, dos, tres, ¿cuántos? Entonces yo le voy a dar uno solo, porque es la chica. Aquí elige usted cualquiera de la chica. Vamos a elegir a ella. Y inician. Entonces, aquí está cargando.
Y entonces empezamos. Entonces la primera escena va a estar ella en el supermercado. Le da clic encima del personaje por si quiere cambiar de posición, de que de pronto ella está pensando, vamos a ver qué sale pensando sale así, entonces coloquemos así. Si le quiere dar cara de asombro, cara de asustada, cara feliz, como usted quiera, asustada. Aquí ya para escribir la palabra, debo comprar 6 presas de pernil. Ya, esa sería la primera escena. Entonces aquí le da clic donde está el signo más para agregar la otra escena. Entonces en esta otra escena, entonces vamos a cambiarle la posición, clic sobre ella. Ahora está hablando. Entonces ella está hablando, entonces vamos a ver qué sale. Aquí, entonces está hablando, entonces vamos a colocarle cara de feliz. Entonces aquí y le damos que está pensando, que está hablando. Entonces está hablando que eligieron que 2 abuelos, 2 tíos más los hijos serían ahora 13 invitados. Listo. Esa puede ser esa escena. Ahora la otra escena puede ser ella ya concluyendo. Si quiere le cambia el fondo. Cambiémosle el fondo. Ya está en la casa. Entonces ya va rumbo a la casita. Le podemos colocar. Vamos a ver más fondos. Parque. Colocar este que ya va rumbo a la casa. Le damos clic donde ella. Vamos caminando. Damos clic, es que ella va caminando. Y entonces ya ella concluye. En total 14 invitados con la amiga de mi amigo. Entonces serían 14 invitados. Es decir, una función creciente ya en respuesta a la pregunta del problema, ya que a mayor invitados, mayor o más pollo compré. Listo. Y hay que al cómic, si lo quieren hacer con 4 escenas, 5 escenas, ya es creatividad de ustedes. Este es un ejemplo. No se puede descargar ni imprimir, pero entonces usted le da pantallazo. A esto lo puede mover. Le da pantallazo. Entonces, como le da pantallazo con la tecla imprimir, abren un Word y aquí yo ya había hecho otro. Este es otro ejemplo. Vamos a borrarlo para pegar este otro. Control B, entonces pegan el otro. Estoy pegando la otra historieta que hice, ya había hecho una anteriormente. Ahí está. Y ahí queda la historieta. Esa es la historieta. Quinto y último ejercicio práctica. Resuelve el crucigrama. Como ustedes ya saben que es una función constante, creciente, decreciente, función par, función impar, dominio, rango, entonces son ya capaces de resolver este crucigrama. Aquí le doy una pista. Ok, chicos.